Bienvenidos a Fuero Íntimo, este espacio del Club de Derecho donde no nos vamos a concentrar tanto en los expedientes, en el derecho, en las leyes, sino más en la persona que nos visita para compartir con él las experiencias. Hoy nos visita Carlos Alberto Toselli, ex juez de Cámara, docente de la Facultad de Derecho, y va a compartir con nosotros sus anécdotas, su experiencia. Y bienvenido, Carlos. Gracias, Fede. ¿Cómo estamos? Bien, todo lindo. Bueno, la verdad que un gusto tenerte. Una vez más con nosotros, siempre has estado con el Club de Derecho. Este programa nosotros lo hemos largado con motivo de la celebración de los 30 años. Sí. Y yo me ponía a pensar cuánto hacía que vos estabas con nosotros. Y... No sé, no los 30, está claro, pero, no, 30 no. Pero bastante, sí. Pero por lo menos yo llevo casi 20 y yo arranqué, la primera actividad que yo hice, me acuerdo, fue trabajo no registrado. Claro, bueno, sí, desde esa época hemos estado participando y bueno, y después fue cuando lanzamos la famosa diplomatura en ley de riesgo de trabajo, que tuvo muchos avatares, pero que en sus primeros años fue desbordado de gente. Un éxito. No, es que yo creo que sigue siendo un éxito, obviamente macerado con el tiempo, ya no tenés... Además ha habido muchos cursos, pero en aquel momento fue una gran novedad. Y me acuerdo que me llamaba gente para pedirme que interfiriera para que les admitieran, porque se había cubierto el cupo, claro, que quería entrar. Bueno, realmente fue una muy linda experiencia que sigue, pero ahora hemos logrado consolidar un equipo básicamente cordobés, pero al comienzo tuvimos también gente de afuera, de Entre Ríos, Bechetti, de Rosario, Jorge Elías, de Buenos Aires, Barrea Nicholson. Bueno, fue todo un equipo interesante con los cuales armamos excelentes disertaciones, ¿no? Creo que anduvo muy bien. Carlos, contanos, digamos, hecha esta introducción de que sos uno de los pilares clave de la historia del Club de Derecho, nos interesa contar, que vos nos cuentes más de tu historia, de tu vínculo con el derecho. Vos te has jubilado hace poco. No tampoco, hace bueno, 8 años que, 8 años, bueno. Que me retiré de la justicia. Para mí es muy poquito. No, hace poco porque sigo estando vinculado con el derecho, por la facultad, por los cursos. Yo sigo, bueno, como decís, sigo siendo el director de la Diplo del Club de Derecho. Claro, yo decía que te jubilaste de camarista. Me jubilé de camarista. Contanos tu experiencia como juez de Cámara. ¿Cuántos años estuviste como juez de Cámara? Y yo estuve 25 años. 25 años, claro, muchísimo. Sí, yo fui el magistrado del Fuero del Trabajo más joven en ser nombrado. No de la justicia cordobesa, hubo otros magistrados de menor edad. Pero del Fuero del Trabajo fui... ¿Cuántos años? 35 años tenía cuando me designaron. Por eso, a los 25 años de estar ahí, llegué a los 60, que era la edad que en ese momento nos planteaban para la posibilidad de jubilarme. Claro. Yo antes había trabajado en el Senado provincial, tenía 8 años de aportes jubilatorios también provinciales, más un periodo anterior que había sido empleado. ¿Estabas en la política en esa época? Estuve en la política, ¿En dónde estabas? En el Partido Radical. Yo fui primero relator de la Comisión de Legislación Social y Trabajo, cuando el senador Contreras, que es electo por Capital, me pide que lo acompañe en el Senado, ni bien se reinicia la democracia en el 83, y luego en el 87, quien estaba como secretario general de comisiones era el doctor Capdevila, que pasa a ser diputado provincial. Entonces me llama, en aquel momento era el senador Mario Bruch de San Francisco y después el senador Parola de Arroyo Cabral, y me piden si estoy dispuesto a hacerme cargo de la Secretaría Legislativa del bloque. Qué bueno. Eso era interesante porque tenía que manejar 17 comisiones. Claro, en esa época era oficialista. Sí, claro, en esa época era totalmente oficialista. Era el gobierno de Angelós en el radicalismo. O sea que podemos decir que esas leyes eran obra tuya. No eran obra mía. Sí el pulido, sí los mensajes que se daban en el debate. No todos. Hay legisladores que no querían, senadores, por ejemplo, que querían decir su propio discurso, pero a muchos otros los ayudábamos nosotros, les juntábamos todos los antecedentes y verificábamos. ¿Y qué norma te ha quedado vigente todavía o hay algo que haya... Y de esa época la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, la 7987. Bien. Esa fue. Nada más ni nada menos. Ni nada más ni nada menos. Porque siempre los últimos días de sesión, los 30 de noviembre de cada año, se sesionaba hasta cualquier hora del día siguiente. De hecho, esa ley creo que se sancionó como a las 4 de la mañana del 1 de diciembre en realidad.
pero como la sesión empieza el día 30, continuó lo mismo. No, esa experiencia fue muy linda. Lo que hacíamos en labor parlamentaria era muy bueno, que era ordenar toda la reunión de la sesión del Senado. Y después solíamos ir a comer todos los bloques juntos. O sea, los referentes que participamos en labor parlamentaria. Luego teníamos los jueves de puchero del Crillón, que era en aquella época estaba el Crillón Hotel, ahí en la plazoleta. Y bueno, íbamos todos a comer ahí y después de ahí veníamos directo a la sesión ya. Carlos, ¿y en esa época ejercías la profesión? Sí, sí, ejercía la profesión. ¿Tenías tu estudio jurídico? Tenía un estudio jurídico, compartía con 2 abogados más laboralistas y atendíamos básicamente parte obrera, o sea, juicio de parte obrera. Teníamos bastante juicio en justicia federal y teníamos algunos en justicia provincial también, sí. ¿Y qué es lo que más te marcó como abogado, litigante, y ya después te paso a preguntar como camarista? Contame, pero ¿qué es lo que te marcó en la defensa que has tenido? Sí, como abogado litigante, haber logrado ganar algunos juicios que, por ejemplo, tuvimos de San Francisco, me acuerdo una vez, que era un juicio de la ley de prescindibilidad, esas leyes viejas que fueron en la época de la dictadura, y nosotros logramos que se declarara inconstitucional y ganaron el juicio, y eran como 30 personas, me acuerdo, que nos invitaron luego al club de viajante que hay en San Francisco, a la salida, a una comilona, pero realmente fue una comida bien de gringos cuando habían ganado. Yo soy de aquella zona, yo soy de Devoto originariamente, así que para mí era un gran gusto. Está repegado, está a 20 kilómetros. Así que eso fue uno de los momentos más agradables en la profesión. Carlos, y como juez de cámara, ¿qué es lo que más te marcó? Juez de cámara. Bueno, los primeros fallos que sacamos de la inconstitucionalidad de la ley de riesgo. Porque eso... ¿Ibas en contra de la corriente ahí? Sí, íbamos en contra de la corriente. De hecho, la corriente después se volvió más tormentosa porque quedamos únicamente en la sala nuestra, en la sala 10. Pero no en su integridad, ¿o sí? En aquel momento sí quedamos exclusivamente nosotros, que seguíamos declarando la inconstitucionalidad de la ley. Bien. Hasta que la Corte saca finalmente a Aquino. Claro. Que en ese momento quedábamos nada más que nosotros 3, o sea, el doctor Costamaña, el doctor Allende y yo, que integrábamos la sala 10. Claro. Es más, creo que ya cuando sale Aquino, me parece que el doctor Allende, ya se había jubilado. Pero él había participado, obviamente, en todos esos fallos previos que habíamos sacado, así que sí. Claro. Ese fue un momento muy gratificante a nivel jurídico personal, porque de alguna manera lo que uno había sostenido en sus sentencias que venían siendo revocadas fue reivindicado por la Corte Suprema. Claro, sí, una satisfacción. Fue valioso, sí. ¿Y eso es lo que más te marcó como ese fue uno de los momentos más lindos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista humano, en la Cámara hay muchos momentos de reconocimiento. ¿Qué anécdota tenés para compartir con nosotros? Algo que haya sido como divertido, como fuera de lo común que te haya pasado. Siempre pasan cosas. No puedo decir quiénes eran las partes involucradas. Pero... No lo digas. O sea, si querés decirlo, más divertido. Pero... Una audiencia donde estábamos con... incluso no la presidía yo, en aquella época se hacía todo con tribunales colegiados, presidía el doctor Costamaña, y habíamos interrogado a un testigo que no le venía bien a la posición de la parte actora, porque era de una gresca que había tenido el cliente que había sido despedido, y la parte actora sostenía que esa gresca no había existido. Claro. Mientras el testigo decía lo bien que había hecho en golpearlo de esa manera, porque esa persona era muy desagradecida, muy maleducada. Claro. O sea, entonces, claro, intentaba torcer el testimonio, y yo le hice otras preguntas sobre eso. Y el abogado, que era un muy querido abogado, que ya falleció hace unos años, decía: usted no me está incitando al testigo a decir lo que usted quiere. Entonces recuerdo que medio me enojé, le dije: doctor, usted me conoce tantos años, no puede decirme que yo estoy tratando de influenciar a un testigo. Y le hago así con la lapicera y voló el capuchón. No. Y le pegó en la ceja. Y dice: no, agresiones no. Así que no. No pasó nada, obvio. Esa fue una de las anécdotas más divertidas de mi vida, digamos,
como camarista y su relación con ¿Y los abogados. ¿Y algo vergonzoso que haya pasado? No sé si vergonzoso. Algunas situaciones incómodas siempre se han vivido, pero una vez el vocal se había enojado con una de las partes y se generó medio una incidencia. Pero no, así vergonzoso no tengo presente eso. No sé. Bien. Carlos, y contanos, vos ya tenés 60 y... 69 años. No me olvido, quiero dejar uno afuera, pero no. Estoy próximo. Claro, siempre en diciembre, cuando nos llamo para programar el año, siempre pasa lo mismo. Siempre cumpleaños. Llamo, el día que lo llamo, Carlos, para coordinar el año entrante, el día del cumpleaños. Sí. Carlos, si volviéramos, que esta pregunta me gusta porque nos lleva y nos trae el pasado. Lo hago siempre con los invitados. Bien. Si volviésemos al pasado, al Carlos Toselli que está recién recibido, ¿qué le dirías? Le diría que la elección que hizo de seguir el derecho laboral como rama, porque era una de las alternativas, me gustaba también penal, me gustaba tributario, fue una elección correcta. El contacto con la gente, el derecho laboral, sobre todo en la época que yo lo ejercí, era muy gratificante. O sea, cuando la gente era muy agradecida cuando vos ganabas un juicio, o sea, más allá que te pagaba los honorarios, pero más de uno te invitaba a comer a su casa, te llevaba la cantidad de cabritos que nos regalaban. Claro, yo litigaba mucho, tenía muchos clientes en la zona de Anfunes, Quilino, Cruz del Eje. Muchas veces nos regalaron cabrito, que incluso yo no sé asar, siempre lo hacía algún amigo mío. Claro, era para la juntada. Claro, pero realmente, o sea, había mucho agradecimiento, que eso yo noté. Y también el fuero en su momento era muy distinto a lo que es en la realidad hoy, ¿no? En aquel momento alguien no iba a una audiencia, el abogado de la otra parte decía, llámalo por teléfono, a ver qué le pasó, y de alguna manera se arreglaba con el tribunal para que no se lo dieran por existido o que no se le diera por contestar la demanda. Había mucha más cordialidad. El fuero del trabajo siempre se había caracterizado por eso. Los tiempos han cambiado, las situaciones son diferentes en la actualidad, las urgencias de los abogados también, bueno. Pero en aquel momento ese fuero era muy siempre especial. Se esperaban en las audiencias. A mí alguna vez me había tocado ir a una audiencia y no viene la contraparte. La fiesta del fuero. Claro, eso era también propio del fuero del trabajo solamente, que durante muchos años los abogados pagaron a casi todos los empleados para que pudieran asistir a la fiesta. ¿Eso ya no existe más? Creo que ya no, por lo menos no en la integridad que era en aquella época. Nosotros, yo presidí 2 mandatos de aquella época, la Asociación de Derecho del Trabajo Córdoba, que es la que organiza la fiesta, y después la presidí un mandato final, ya al último de mi trayectoria. Y en aquel momento nosotros teníamos, los abogados iban a un secretario o prosecretario de un tribunal y dejaban ahí el valor para 10 entradas. Entonces nosotros después cubríamos a todos los empleados para que no se hiciera favoritismo con salas o cámaras que andaban rápidas o que tenían criterios a favor u otros en contra de los letrados. Entonces logramos juntar todos. Yo me acuerdo de una fiesta en Stackel que juntamos 370 personas. Claro, que fue el récord total. De hecho, cada vez que sonaba el timbre temblábamos diciendo que no vaya a ser otro que viene con tarjeta, porque ya no teníamos más lugar. Nos habían dicho 350 y nosotros metimos 370. Qué barra. Carlos, y digamos, una de las formas de ejercicio profesional que estamos compartiendo con vos es en la justicia, en el ejercicio de abogado, después como magistrado, pero tenés también otro lado tan o más importante, que es el lado académico. Sí. ¿Vos sos doctor, sos postdoctor y viajas? No, postdoctor no, soy doctor en Derecho del Trabajo. Estás viajando mucho a Guatemala cada vez que... Viajo al extranjero, doy clase en Guatemala. Este año abrí el año judicial en Brasil, en la región 14, que es Longroña y Acre. Alguna vez, no hace mucho, me invitaron de Brasilia a la Escuela Judicial del Poder Judicial a hablar sobre reformas procesales. Sí, he ido a distintos lugares del mundo gracias a lo académico. Claro, bueno, ¿y cómo te sentís con tu vida académica? Que ahora, digamos, tu militancia política
partidaria, cuando eras abogado, la tuviste. La tuve después, obviamente, al entrar en la justicia. Claro, lógicamente ya se deja porque es incompatible, pero desde lo académico lo has continuado, lo continúas actualmente. Claro, bueno, uno de los grandes dramas que tuvo con la cátedra de Derecho Laboral en la facultad es que no hizo concursos. Claro. Eso, fíjate que el último concurso de titular había sido en el año 97. Eso significaba, los concursos duraban 7 años. Claro. En el año 2004 se debió haber llamado concurso. Eso se llama en el 2014 y finalmente se lleva a cabo, que el concurso que gano yo y quedo como titular por concurso, en 2023. Claro. Es una locura. Estamos hablando de 19 años después. Eso frustró a gente que podría haber llegado también a cargo de titular, claro, que no lo pudieron ser. A ver, para recordar un poco, año 2004, sí, estudiamos el libro de Toselli. Obvio, claro, en esa época yo tenía mis ladrillos, que eran 2 tomos. Era un libro, me acuerdo, era Mirolo, que era como desactualizado, sí, y era el de Toselli. Claro, sí, el Manual de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que eran 2 tomos grandotes. Claro, sí, yo me acuerdo. No muy querido por los estudiantes, claro, por el tamaño. Era gigante, claro, sí, pero estaba todo ahí, estaba la papa, digamos. Bueno, era completo, sí, eso fue una de las cosas. De ahí vinieron muchos libros más que fui escribiendo. Sí, pero digamos, del grado, era ese el libro de laboral. Sí, de hecho hubo 3 ediciones y actualizaciones de ese libro, así que sí. Carlos, ¿y cómo has congeniado la docencia y toda tu actividad académica con la magistratura? No, bueno, bien, o sea... Y la familia, ¿no? También. Con la magistratura no tenía inconveniente porque yo durante muchos años, hasta que me jubilé, di clase a la noche. Yo daba clase de 9 a 11 de la noche. Claro. O sea, era un horario indisputado. Claro, nadie lo quiere. Nadie lo quería, así que era solo mío. Cuando yo me jubilo, justo se da el lamentable fallecimiento de Alejandro Rodríguez de la Puente. Entonces la doctora Piña, que en ese momento era titular interina de la cátedra, me pide si me puedo hacer cargo de ese curso, además del mío de la noche. Y bueno, y entonces empecé a dar clase también de 8 a 10 de la mañana, o sea que ese año tuve los 2 cursos. Y después de eso, bueno, yo como en ese momento era adjunto, tenía derecho a elegir curso, dije, bueno, ya es hora de que pase a la mañana. A la mañana, claro. Así que dejé el turno noche, que después lo ocupó otro docente. Bien. Carlos, entonces con eso compatibilizaba el tema de la magistratura, que no había interferencias en ese aspecto. Obviamente cuando iba a congreso afuera pedía las licencias de rigor, que los vocales del TCJ siempre me la dieron por una gran particularidad. Mi sala estaba al día. Bien. Nada nos podían decir en ese sentido, porque ellos sabían que les respondíamos con la celeridad necesaria. Nosotros llegamos a tener en algún momento... No teníamos expedientes sin fijar audiencia en una época. Qué bárbaro. Llegaba y me lo pasaban a la media hora y se le fijaba, a 2 meses, porque era el plazo necesario para que se notificara a las partes y las partes pudieran notificar los testigos. Y bueno, y con la vida familiar se fue también adecuando a eso. O sea, yo al principio en una época viví en Villa Belgrano, era un poco incómodo el tema de tener que venir 2 veces al centro y volver 2 veces allá, o sea, pasaba muchas horas arriba del auto. Entonces eso fue que allá por el año 2007 decidiéramos volver al centro. Córdoba, claro. Entonces vendimos y compramos Nueva Córdoba, porque mi hija llegó a empezar la universidad. Bueno, mi hijo ya estaba terminando la Pascal de allá, entonces ya él se quedó un tiempito más en aquella zona y después se vino también. Bien. Bueno. Carlos, y te hago una pregunta volviendo a lo académico y en base a todo tu compromiso. Muy posiblemente seas decano de la facultad. Eso va a depender de los estamentos, pero hay una buena perspectiva. Hay una altísima probabilidad de que seas candidato. Ojalá. Esta entrevista la estamos teniendo a pocos días de la elección. Sí. Y yo aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves vos nuestra facultad en lo que tiene que ver con la formación del abogado en base a las necesidades de hoy, ¿no? Mira, yo tengo muchas críticas. Nuestra propuesta de la plataforma que hemos elaborado tiene bastantes cuestionamientos. Fundamentalmente, seguimos teniendo un plan de estudio basado en el año 2000.
El mundo ha cambiado del 2000 a hoy. Un cuarto de siglo. Todo, pero hemos tenido de la pandemia, desde todos los temas vinculados con la tecnología. O sea, la universidad no puede seguir teniendo ese plan. Por ejemplo, tenemos materias que deberían estar desdobladas. O en la currícula, o que son opcionales y... Es algo que no tiene que ser revisado. El mundo va tendiendo hacia una educación universitaria de menos extensión en grado. El Bolonia siempre habló de 4 años, nosotros nos parece poco 4 años, quizás 5 es una buena alternativa. Y tiene que haber otra distribución diferente. No puede ser que yo, que estoy dando actualmente 3er año, cuando yo me fijo en los alumnos que van a cursar conmigo, la mayoría ya tiene 6 años de carrera. Claro. O sea, en la mitad de la carrera ya han duplicado el tiempo. O sea, abogacía en este momento... Hay algo que está pasando. Algo está andando mal. Abogacía está teniendo 10 años para el egreso. La tasa de egreso de abogacía es muy alta. Antes no era así. No, en mi época por lo menos la mayoría se recibía dentro de un tiempo razonable. Si no era 6, era 7. Sí. Pero no 10. 10 es un exceso. Y nunca se dio tanto que los primeros 3 años fueran tan tapón, que es una de las cosas que estamos viendo. Eso en cuanto a la currícula. Bien. Después la facultad, lamentablemente, está ediliciamente muy venida menos. Yo hay algo que critico siempre y cada vez que puedo lo digo, nosotros hicimos una especie de espacio de memoria donde colocamos placas de los profesores de Derecho Laboral y de otros que estaban ahí fallecidos, no hace tanto tiempo se hizo ese acto de homenaje. Y hoy vos pasás por ahí, que estás justo subiendo la escalera cuando vas a los departamentos, sí, y es un cementerio de sillas. ¿Y por qué hay sillas? Sillas rotas, abandonadas ahí. Qué ver. Mugre, telarañas, claro, y las placas llenas de tierra. No, esa imagen a mí me da una imagen de enorme tristeza, porque yo recuerdo quienes estaban ahí. Claro, sí, Alejandro, Luis Reinaudi, o sea, gente que uno que estimó mucho, tuvo muy buen trato y que de golpe... Por lo menos era un mínimo espacio de recordatorio y que ahora ves que está totalmente dejado de lado por desidia. Sí, sí. Así que... Carlos, ¿y cómo, volviendo a la formación del abogado, qué diagnóstico haces con las asignaturas y la necesidad de la sociedad y el abogado? No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que, por ejemplo... En la asignatura debe buscarse más todo lo que tiene que ver con la litigación oral. Hoy todos los procesos van tendiendo a la oralidad. En cuanto al contacto con la realidad, bueno, el abogado laboralista está diariamente en esa situación. Más de una vez lo sorprenden nuevas leyes, como ha pasado con la ley Bases. ¿Te parece bien que la mayoría de los docentes sean más jueces? Me parece que el Poder Judicial te da un respaldo económico para poder... Sí, para poder... Pero digo, para la necesidad de la formación. Yo soy crítico, por eso te pregunto. Por eso digo, el Poder Judicial siempre, al darte ese respaldo, permite una mejor o una buena formación de quien quiera hacerlo, porque tiene más tiempo si se organiza bien como para poder estudiar. Por supuesto que tiene que haber abogados también que sean... de la calle. De la calle. Yo siempre dije que estaban los dos lados del mostrador y eso ha ayudado, de alguna manera, a comprender mejor ciertas situaciones. Es decir, no solo cuando estaba en la justicia, cuando venía alguien con algún planteo, si yo lo podía entender quizá mejor que alguien que nunca había litigado. Bueno, y me pasa lo mismo en la gestión de docente, cuando veo algunos planteos que hacen algunos alumnos. No te olvides que laboral está inserto en la vida cotidiana, ¿no? En las necesidades cotidianas de la gente. Entonces, no es inusual que algunos alumnos te hagan planteos vinculados con situaciones particulares de ellos también. O sea, claro. Pero sí, creo que también, de hecho, en la cátedra nuestra tenemos, obviamente, abogados litigantes también, ¿no? No somos todos magistrados o ex magistrados. No, creo que laboral debe ser de la más heterogénea, pero hay otras cátedras que la mayoría son, por ejemplo, el fuero penal. Sí, bueno, ahí hay un... O sea, tanto de penal 1, penal 2 o procesal penal, la mayoría son abogados que trabajan adentro de la justicia. Sí. Son pocos los abogados de matrícula que están en la cátedra. Sí, bueno, quizá un poco por lo que hablábamos recién, el hecho de que tener que estar vos litigando te
complica más los tiempos. Es otro frente más que tenés que tener abierto. Claro, porque de golpe vos tenés tu horario de clase y te fijan una audiencia del tribunal en esa hora. Sí, sí. Entonces, vos como juez organizás tu propio... Bueno, más en el horario mío que yo daba a la noche, no había problema, pero aún así los que dan a la tarde, que ellos terminan su función, más allá de que uno se lleve trabajo a la casa y todo lo que quiera, pero la actividad en tribunales terminan ponerla a las 2 de la tarde, que es la actividad de las horas de las audiencias, y bueno, si vos pones clase a las 4, es perfectamente viable. Y no hay en general interferencia con eso. Claro. En cambio, el abogado litigante sí, porque además no depende de él. Claro. Es el Poder Judicial, el tribunal, la secretaría la que te fija el día y hora de audiencia. Y a la tarde, la hora que estén en el estudio. Y a la tarde tenés que atender la clientela, claro. Así que sí, eso es un punto más complejo, sin ninguna duda. Carlos, y hablando un poco de volviendo a tu carrera, ¿crees que te ha faltado algo por hacer? ¿Hay algo que te arrepientas de no haber hecho? ¿En la carrera? Sí, de tu carrera con el derecho me refiero, ¿no? No. Creo que en eso he alcanzado las expectativas que tenía de escribir libros, bueno, ya te digo, a mí la facultad, lo más valioso que siempre me dio fue no lo económico, porque en alguna vez me costaba más pagar la playa de estacionamiento que lo que me pagaban de clase, ¿no? Sí. Pero sí, la facultad me abrió muchos frentes en el exterior. Qué bueno. Esto que yo tuve la posibilidad de ir a dar cursos o participar en congresos en Taiwán, en Islas Mauricio, en Nepal, lugares absolutamente impensados si no hubiera sido por mi cargo en la facultad. Entonces, y mis escritos académicos, obviamente, pero digamos, todo ello en atención al rol que yo tenía como, en aquel momento, profesor adjunto de Derecho Laboral en la cátedra, ¿no? Así que eso me abrió mucho. Carlos, espacios. ¿Y qué consejo le daríamos hoy a los que están recién recibidos? A los que están recién recibidos, bueno, que traten de bregar por de alguna manera, la moralización del derecho, ¿no? Yo creo que el derecho debe litigarse de una manera... Si hoy le hablamos a un estudiante o a uno que está recién recibido, le vamos a decir de la moral, le vamos a decir, sí, todo muy lindo, pero con la moral no como. Está bien. Obviamente que es la base. Pero si vos no tenés una base de entrada, y no la vas a tener después tampoco. Bien. Entonces, es un poco cuando hablamos, cuando se dice trabajo o trabajo digno. Si no es trabajo digno de entrada, no vas a tenerlo nunca después. Bien. Entonces es lo mismo. Si vos de entrada litigás haciendo trampas o sin importarte las situaciones que se están vivenciando, después tampoco te van a importar. A lo mejor te va bien, igual, que yo no lo sé, pero a mí me parece que es mucho mejor el que le va bien y además tiene pautas de conducta y de cumplimiento, ¿no? Carlos, y te voy a repetir, hoy estoy repetitivo con algunas de las preguntas que hemos ya hecho a otros amigos que nos han visitado. Si pensáramos en Carlos Toselli y en su carrera, ¿con qué serie o dibujo animado nos podemos identificar? Me gustó mucho en su momento esta serie que se llamaba Suits o Suits. Ah, mira. Que es justamente juicios por... ¿Y con cuál te identificas? Estrategias. ¿Con cuál de los dos? Procesales. ¿Con el joven o el viejo? El joven. Con el joven, bien. Sí, con el joven. Me gustaban las estrategias procesales. Porque el otro también es estrategia. Me gusta Bull también, que antes no me gustaba, pero ahora en los últimos tiempos le he vuelto a ver el modo de selección de los testigos en los juicios penales, en el juicio por jurado, obviamente, pero cómo reflexiona eso. Bien. Me gusta mucho ver series, yo veo distintas series, más bien series de también tipo de investigación, criminalísticas, bueno, todo ese tipo, pero veo bastante televisión en ese sentido. Carlos, y te hago otra pregunta, hablando en perspectiva. ¿Te ha pasado alguna vez que te hayas desilusionado con el derecho y con la justicia? Sí, bueno, algunas veces que han salido algunas sentencias que no comparto para nada, entonces me han pegado. ¿Te han dado? ¿Por qué? ¿Porque lo tomaste personal? Porque son momentos también de época. Mira, cuando yo litigaba, me acuerdo una vez que cuando asume el presidente Menem, el gobierno del presidente Menem, en un lapso de 3 meses en la Justicia Federal nos sacaron 50 fallos en contra. Claro.
porque había como, venía supuestamente, siempre el derecho laboral está en la picota, ¿no? En eso. Claro. Bueno, y era como también se decía que era el responsable de la quiebra de las industrias, de la industria del juicio. Entonces, bueno, habían venido nuevas ideas con los jueces nuevos, los que estaban, y de golpe nos entraron a sacar sentencia nuestra en contra. Y ahí tuviste ese momento de... Y ahí fue un momento complejo, porque vos tenés que ir y explicarle al cliente que se perdió el juicio. Que el derecho dice una cosa, la ley dice una cosa. Y a veces, mira, hubo un tema que fue de los más complicados, en eso sí realmente me costó mucho, que fue cuando nosotros ganamos muchos juicios de la ley de prescindibilidad, esa que te mencioné hace rato, donde el juez de aquel momento, el que actuaba, declaraba que no hacía lugar a la prescripción que planteaba la demandada, y después lo empezó a diferir para el fondo. Eso lo sacaba antes como previo especial, o sea, las resolvió en un momento, y después lo diferió para el fondo. Y cuando llegó el momento de diferir el fondo, hubo un fallo que cambió el criterio, y bueno, y todos esos fallos salieron mal. Pero vos tenías dos vecinos, los dos despedidos el mismo día por la misma causa, uno había cobrado su buen dinero, y el otro, 4 años después, le teníamos que ir a decir que lo había perdido. Que lo había perdido el juicio, cuando era exactamente igual, los dos despedidos por la misma causa el mismo día. O sea, es muy difícil a veces explicarle al cliente ese tipo de situaciones. Bueno, ahora ha pasado en algunas causas algo similar, ¿no? De interpretaciones de norma que cambian criterio, y bueno, con eso. ¿Has declarado muchas veces la inconstitucionalidad? Sí. O sea, ley de riesgo. Sí, yo creo que es una misión del juez velar por la constitucionalidad de las normas, y si la norma no tiene el mejor apego constitucional, hay que declararla inconstitucional. No soy tan convencido que sea la última ratio como dicen muchos camareros. Yo creo que es un control permanente que vos tenés que hacer. Excelente. ¿Y como juez has recibido presiones? ¿Te ha tocado? No directamente. Sí hubo, por ejemplo, cuando nosotros sacamos las primeras sentencias de ley de riesgo, una vez que la Unión Industrial pidió una audiencia al Superior Tribunal de Justicia para hablar contra nosotros y presionar. ¿Preocupados por el fallo? No, más que preocupado, presionando. Sutilmente, digo. Reconozco que el TCJ estuvo a la altura y no nos llamó nunca por esa sentencia, que después la revocó, algunas de ellas. Pero bueno, esa fue otra historia, porque era el criterio de ellos, ¿no es cierto? Pero jamás nos dijeron nada en ese tema, pero sí hubo una presión mediática Carlos, importante. Te hago una pregunta dos preguntas te voy a decir al respecto. Cuando te revocan los fallos, vos cuando se te van en casación, ¿vos lo seguís? ¿Sos de seguirlo? ¿Eras de seguirlo? En general, sí. ¿Sí? Bien. Esta es una infidencia que digo, yo siempre llevé todas las estadísticas de la sala mía. Bien. Yo fui todas las audiencias y yo tenía el registro de todos los expedientes que se habían venido en casación. Bien. O sea que sí llevaba ese dato. ¿Y cuando te venía en contra? Y a veces no me agradaba. Muy fuerte el golpe de ego. A veces era esperado, a veces no me agradaba. Claro. A veces vi que, por ejemplo, seleccionaron mi fallo para dar una respuesta rápida a un tema. Por ejemplo, cuando salió el fallo Martín contra Mafre, que tenía que ver con el RIPTE, con la aplicación de la actualización por vía del RIPTE. El Superior Tribunal en aquel momento tenía una demora, pongámosle, de 3 años en líneas generales, y Martín salió en 1 año. Claro. Y bueno, con eso quisieron cerrar. Claro. Había muchísimas respuestas jurisdiccionales posibles, muchísimos criterios que se iban dando. Entonces el TCJ quiso unificar jurisprudencia, lo cual está dentro de su función, ¿no? Pero ese fue un fallo que de alguna manera impactó mucho. Impactó en el ego también. Y bueno, obviamente, después me dijeron que habían elegido de algún modo ese fallo porque tenía todas las temáticas que ellos querían responder, para no dejar flancos abiertos. Claro. Bueno, está bien. Carlos, bueno, contanos, ya para ir cerrando, ¿te has sentido cómodo en el Club de Derecho? Sí. Más allá de algunas cuestiones que por ahí de organización que nos han tocado. A veces también ha habido anécdotas, como una vez que estaba con Jorge Elías, que venimos del Hotel de la Cañada, donde estábamos ahí en el centro comercial, y nos agarró un tráfico terrible, con una congestión. Llegamos como 20 minutos tarde, empezaba a las 6 de la tarde. Llegamos 6:20 y Jorge Elías, cuando empieza, me dejé el pendrive en el hotel.
Así que tuvo que ir alguien del club a buscar. Así comenzamos 45 minutos tarde y la gente ya no sabía qué hacer. Pero había unos buenos por ahí, me acuerdo. Ya habían comido todas las medialunas en ese momento, porque claro, habíamos tenido que anticipar el break. Qué bueno. Pero sí, no, la verdad que sí, me he sentido bien en el Club de Derecho. Estoy agradecido también por ello. Bueno, gracias, Carlos, nosotros también. O sea, del mismo modo que todo el mundo cuando habla de ley de riesgo de trabajo en el país en general me cita a mí, no soy el único, pero me cita, y eso se debe un poco a la diplo de la ley de riesgo. Sí, ¿no? Así Carlos. Y nosotros estamos muy agradecidos con la confianza desde ese primer día que te golpeé la puerta para hacer esa actividad de trabajo no registrado que fue, me acuerdo, en la sala, creo que era el 22 de agosto. Sí. La llenamos. Sí. Así que me acuerdo de eso. Carlos, bueno, y para ir cerrando, ya te pregunté si estabas cómodo porque te voy a hacer otra pregunta que quiero que me respondas también sinceramente y que no cómodo, claro. Que no es tan cómoda. No, para mí es re cómoda. Y más si la hago yo, para mí es más fácil. ¿Me vas a responder? Sí puedo. Que yo te decía que este programa tiene una identidad donde no nos interesa el cargo en sí de la persona que nos visita, sino compartir su experiencia y sus historias que tiene para contar. Nos interesa saber más quién es cuando nadie lo ve. Entonces yo te pregunto, Carlos, ¿quién sos cuando nadie te ve? ¿Quién soy? Me gusta mucho trabajar entonces en lo mío, en lo académico. Entonces, en mi casa, hoy estoy solo con mi señora. Bien. Mi hija está casada y vive en su lado, mi otro hijo está en Nueva Zelanda, entonces nuestra realidad es que yo estoy mucho tiempo en mi oficina trabajando, o si no, estamos viendo televisión en el dormitorio, o sea, no. ¿Qué sé yo? Yo estoy mucho tiempo en internet, quizá más del que a lo mejor debiera, ¿no? Claro. Por eso a veces tengo algún escape yéndome a la sierra, que tampoco es tanto, porque allá también tengo internet, también me llevo la notebook y también me conecto, o sea, pero no, soy una persona que no tengo tantos amigos, tengo más bien un grupo más selectivo, que bueno, nos reunimos de vez en cuando, tampoco estamos mal si estamos solos, o sea, esa es otra. Viajamos mucho, eso es el otro tema, nos gusta viajar. Excelente. Entonces aprovechamos, nos gusta viajar en crucero, nos gusta las vacaciones en el Caribe, o sea, mi señora, bueno, le gusta ese estilo de estar cómoda y tirada frente al mar, le encanta ver el mar. Así que bueno, disfrutamos eso, afortunadamente tenemos los medios económicos para poder hacerlo, entonces lo podemos, sí. Fruto de todo el trabajo y todo el esfuerzo que ha sido. Fruto de todo eso, y que además no nos interesa otras cosas. A mí no me interesa, por ejemplo, tener un departamento espectacular en la principal avenida de Córdoba. Claro. Yo tengo un departamento cómodo, vivo bien, pero gasto bastante de mi dinero en viajes. Claro. O sea, me parece que la mejor inversión, dicen. Sí, no sé si la mejor, pero a mí me gratifica. Bien. Entonces, bueno. Bueno, Carlos, ha sido un gustazo tenerte con nosotros, y antes de terminar tenemos un presente. Tenemos dos presentes. Un presente que es de la librería Alberoni, que apoya mientras siempre. No sé un libro mío. No, un voucher para que puedas sacar ahí el libro que quieras, menos el tuyo. Bueno, sí, tienen novelas, me gustan novelas. Bueno, buenísimo, genial. La librería nos ha apoyado siempre, la librería Alberoni, así que acá también nos apoya. Córdoba ha sido quien ha publicado todos mis libros. Yo he publicado algunos otros libros con otros autores en alguna otra editorial, y ahora estoy trabajando con RU, pero de Córdoba siempre ha sido quien ha publicado mis libros, así que también le tengo mucha estima a Adriana y toda la familia. A Luis en su momento. Sí. Carlos, y bueno, y el segundo regalo que tenemos para hacerte, gracias, Dani. Este es un regalo simbólico. Que siempre lo explicamos a las visitas, que todas las personas que nos han visitado acá en el Club de Derecho se han caracterizado por dejar algo no en el club, sino en el ámbito donde se han desempeñado. Sí. Y se han caracterizado por su actitud, por su fuerza. Pero esa fuerza por sí sola no es lo eficiente que debe ser sin la inteligencia. Entonces, este cincel viene a simbolizar la inteligencia, para que la fuerza sea aplicada con inteligencia para poder transformar la realidad.
Bueno, Así que bien, muchas le gracias. hacemos entrega, Carlos, Bueno, de perfecto. este pequeño cincel Muchas que gracias. simboliza, lleva tu nombre. Pesadito. Ahí está, sí. Y Ajá. con el nombre del programa. Pues bueno, gracias Carlos entonces por Bueno, la visita, ha Alfredo, sido un un gusto. placer tenerte con nosotros nuevamente en esta actividad ya no desde lo académico, sino ya No, más informal para está poder bien, ha compartir sido tu muy tu desestructurado y experiencia. bueno, ha sido agradable. estar Y en- éxitos en este nuevo camino, que seguramente va a ser así, como Bueno, decano de la Facultad veremos. de Derecho. Va a ser un nuevo Vamos a desafío, estar con nuevos apoyando ahí. compromisos, nuevas obligaciones, pero bueno, Excelente. para eso estamos.